Porque pasaba mucho que, y todavía lamentablemente pasa, en que los pacientes de trauma los ven cada turno, no tienen un equipo natural que los siga. Eso depende de la situación. De la severidad del accidente. Porque si ves, por ejemplo, de un derrame de combustible, que haya riesgo de incendio, inmediatamente tienes que salir del vehículo a un lugar seguro. El cirujano de trauma debe tener el deber de estar preparado de forma adecuada, porque el paciente víctima de trauma tiene el derecho de ser atendido de la mejor manera. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo más de este podcast, Segunda Opinión. Y hoy día tengo a un invitado, pero que me ha costado traerlo. La verdad es que llevo invitándolo varias semanas. Su actividad no es tan fácil ni su agenda, pero finalmente lo convencí de distintas formas para que esté aquí con nosotros. Y hoy día tenemos al doctor Pablo Ottolino, cirujano de trauma, y que vamos a hablar, con el que vamos a conversar un tema súper relevante que tiene que ver con los accidentes de auto, y vamos a aprender cómo actuar y cómo prevenir las lesiones. Pablo, gracias. Oye, mira, gracias te doy yo, porque no era que no quería venir, era que a veces no podía. Pero de verdad, hoy estoy aquí materializando esta invitación tuya, y de verdad que para mí es un honor, y no sabes lo alegre que estoy de estar acá, porque estas cosas me encantan. Sí, bueno, yo te conozco por hartas cosas audiovisuales. Oye, conozcamos un poquito más del doctor Pablo Ottolino. Dani, ¿quién es el doctor Ottolino? El doctor Pablo Ottolino Labarté es especialista de cirugía de trauma. Su formación de posgrado la realizó en la Universidad Central de Venezuela, en el Hospital Domingo Luciani. Actualmente ejerce como director de programa de la Sociedad Panamericana de Trauma, y del cual es miembro del comité ejecutivo. Su actividad profesional actual la realiza en el Hospital Sotero del Río como jefe de la unidad de trauma y urgencia, y también es referente de trauma del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente en Santiago. Oye, Pablo, en el mundo quirúrgico probablemente la mayoría de los cirujanos conocemos de ti porque eres un referente internacional. Pero como tú sabes que parte de este podcast es romper la brecha del delantal blanco, quisiera que nos cuentes quién es Pablo Ottolino detrás de ese delantal. Bueno, lo primero que tengo que hacer entonces es despojarme de esta investidura que muchas veces nos humaniza, ¿no? Porque a veces el médico se siente más grande porque tiene... Entonces, no crean que va a venir aquí, que soy Clark Kent y va a venir Superman, al revés. Ahora, digamos que la parte más sencilla de quién realmente es uno. En este caso, yo soy cirujano, soy venezolano, y tengo aproximadamente 6 años acá en Chile. Y bueno, y he tenido, digamos que, una trayectoria en esta especialidad tan interesante, que algunas veces no se conoce de forma adecuada, pero que tiene mucho que ver con la educación. Y digamos que de ahí es donde parte un poco todo este conocimiento alrededor de mi persona como tal, ¿no? Que tú dices que me conocen, pero es por eso, básicamente por la educación. Eres un apasionado educador. Sinceramente, sí. Eso yo creo que es después de quirófano, profesionalmente hablando, digamos que una de las cosas que más me apasiona es la educación. Y tú la combinas, porque estando en quirófano, tú haces docencia. Entonces, definitivamente es así. Sí, mira, yo creo que la mayoría de la gente que trabajamos en cirugía te conocemos por toda tu trayectoria asociada al trauma, pero hay algo que a mí me gustaría preguntarte. ¿Cómo estás acá? ¿Cómo llegaste a Chile? Porque cuando apareciste y llegaste a Chile, el doctor Ottolino llegó, pero ¿cuál fue esa? ¿En qué momento? Y esa historia sería muy interesante que hoy la cuentes. Sí, bueno, más allá de lo que representa la diáspora, producto de la condición de mi país, como tú muy bien y como todo el mundo sabe, yo había venido a Chile en varias oportunidades precisamente por el tema académico. Había participado en varias actividades en congreso de cirujanos de Chile, etc. Y una vez me invitan al Hospital Sotero del Río a las primeras jornadas de trauma del hospital,
Yo llegué como invitado porque ahí había una persona, que es el doctor Juan Pablo Ramos, que es importante en toda esta historia, que él era en ese momento becado, estaba diseñando todo este tema, era un apasionado del trauma, estaba diseñando pues toda esta estructura del trauma alrededor del Hospital Sotero del Río. Vine, me encantó el hospital, fue un amor a primera vista, y porque se parecía mucho a mi hospital, a donde yo vengo, el Hospital Domingo Luciani, que lo nombraron al principio. Y de allí empezaron digamos que los pactos para traerme las conversaciones. Así como tú hiciste, confabulando en el universo para que yo estuviera acá. Y me acuerdo que fue en un congreso en la Sociedad Panamericana de Trauma en México, que allá en una mesa en el lobby del restaurante, entre unas copas de tequila allá en México, me dijeron, bueno, ahora sí, vamos a finiquitar tu ida a Santiago, ¿no? Y entonces me hicieron la propuesta formal y bueno, yo llegué a casa, lo discutí con mi familia, mi esposa y mi hija, y bueno, decidimos, vamos a darle. Y llegué, y lo más cómico es que al año siguiente estábamos organizando las segundas jornadas de trauma y urgencia del hospital, y el director del hospital, un poco jocoso en su speech inicial de apertura, dice: qué coincidencia o qué cosa tan curiosa que el doctor Ottolino era invitado el año pasado y hoy es organizador, porque ya estaba formando parte del staff. Era parte del equipo. Parte del equipo. Entonces, son cosas que la vida te regala, esas segundas oportunidades que uno no sabe, porque yo me imaginé jubilándome allá donde estaba. Perfecto. Y mira dónde estoy ahora. Entonces, eso es bien interesante. Eso es súper y una historia muy interesante por lo demás, porque probablemente no todas las personas conocían cuál había sido como el proceso de invitación. Así es. Y de un momento a otro, el doctor Ottolino estaba en Chile. Y yo me siento muy privilegiado de eso, porque me recibieron desde el día 1 con un cariño. Y yo te comentaba que yo llegué un domingo, el lunes fui la primera vez al hospital como ya estando acá. Y el jueves estaba haciendo turno y operando ya. Entonces, hay una anécdota, ¿no? ¿Tu primer turno? Sí, bueno, el primer turno, obviamente, como siempre, ayudé a uno de los becados a una apendicitis, un abdomen agudo, pero el segundo fue un trauma de tráquea que llegó ese mismo día y que hicimos una cervicotomía exploradora, etcétera. Así fue la inauguración mi inauguración. Un caso simple. No, afortunadamente simple, pero interesante. Muy interesante. Simple en el sentido de que no es frecuente que te diga un trauma de tráquea. Eso es, correctamente. Cierto. Entonces, cuando tú llegaste, ¿en qué estaba el tema de la unidad de trauma del Sotero? ¿En qué etapa, digamos? Estaba en sus inicios. Juan Pablo había estructurado. Él había hecho algo muy importante, que es, digamos, que cómo se debe comenzar todos estos proyectos. Es con la compilación de los datos. Entonces, él creó una base de datos. Porque tú tienes que hablar en función primero de las cosas que hay. Tú tienes que empezar con números. Claro. A ver, ¿cuántos pacientes con traumas hay? ¿De qué se están muriendo las personas? Todas esas cosas. Entonces, él hizo una base de datos muy importante que la seguimos utilizando actualmente. Y a partir de allí comenzó entonces lo que sería la organización, crear un equipo que estuviera disponible 24/7 a la atención de estos pacientes. Sobre todo que le hiciera un seguimiento, porque pasaba mucho y todavía lamentablemente pasa, en que los pacientes de trauma los ven cada turno, no tienen digamos que un equipo natural que los siga, y eso nos tocó a nosotros y de hecho lo hacemos. Nosotros estructuramos inclusive nuestra cronograma de actividades en que cada uno del equipo está de turno, y cuando por casualidad no está un paciente que llegue en trauma en ese momento, es un paciente del equipo. Claro. Y hay alguien del equipo que está presente. Alguien del equipo que está presente. Bueno, ya un poco que tocaste este tema, ¿te parece que entremos como en materia y de lo que hoy día vamos a conversar? Listo. Y vamos a partir con algo muy simple, así como del concepto, porque la cirugía de trauma es una especialidad que aún está en proceso como de consolidarse como especialidad, y hay algunas confusiones sobre lo que es el cirujano del trauma y a lo mejor el traumatólogo. Listo. ¿Qué es el cirujano de trauma y es lo mismo que un traumatólogo? Eso es importante porque si bien es cierto, la especialidad no es tan nueva, pero sigue siendo como una especie de novedad, porque la gente no la asimila. Tú le hablas a alguien de un otorrino, de un oftalmólogo, y enseguida sabe a lo que va. Pero un cirujano de trauma, tú dices, bueno,
¿qué hace el cirujano de trauma? Nosotros nos encargamos básicamente no solamente de la atención del paciente víctima de trauma. Cuando hablo de un paciente víctima de trauma, te hablo de accidentes de tránsito, caídas de altura, heridas por bala, heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca. Es decir, toda esa esfera de ese tipo de pacientes. Y no solamente la atención quirúrgica de estos pacientes, sino va en organización, todo esto es lo que estamos haciendo, educación, porque esto requiere de estar activo, digamos, desde el punto de vista profesional y académico para enfrentar esta serie de situaciones. Entonces, básicamente, si nos distinguimos del traumatólogo. El traumatólogo obviamente ve pacientes con trauma, pero en una instancia un poco después que debería verlo el cirujano de trauma. Y más bien de trauma relacionado a los huesos, un trauma óseo. Los huesos. Claro, que uno también está relacionado porque, por ejemplo, un trauma de pelvis es un trauma que tiene lesiones óseas, pero igual siempre hacemos en conjunto. Y eso es una cosa que es importante dejarlo claro. El tratamiento del trauma es multidisciplinario. Todos forman parte de un equipo y son importantes. Es decir, yo en determinado momento dependo de un traumatólogo para el tratamiento de estos pacientes. Claro. Pero el director de orquesta en un paciente con trauma es el cirujano de trauma. Claro, en el fondo, el cirujano de trauma es el que debería de cierta manera encabezar un poco. Exacto. El paciente que llegó a una urgencia en una condición asociada a un trauma, un accidente de tránsito, algún accidente por arma blanca. Y probablemente esta especialidad, si bien lo que tú dices lleva años, aún está en proceso como de establecerse en distintas instituciones, tanto nacionales como internacionales. Fíjate que no es tan frecuente encontrar la beca de formación de cirugía de trauma, salvo, obviamente, en los Estados Unidos, en algunos hospitales. En América Latina nosotros teníamos en la unidad de trauma del Hospital Domingo Luciani en Venezuela, teníamos la formación por la Universidad Central. En Cali hay una formación muy importante de cirugía de trauma y algunos lugares de Brasil, etcétera. Pero no hay algo así tan formal. Nosotros, dentro de los proyectos a largo plazo que tenemos, es precisamente formar la beca, porque es importante. O sea, tiene que haber formación. Y una cosa importante, Alejandro, es que no solamente involucrar cirugía de trauma, porque inclusive eso ha ido evolucionando. Hoy en día se conoce el cirujano como acute care surgeon, es decir, cirujano de cuidado agudo. No solamente trauma, sino emergencias no traumáticas y cuidados intensivos relacionados con el paciente. Claro, en el fondo un poco abarcan, además del trauma, las condiciones de salud que requieren una atención inmediata asociada a la parte quirúrgica. Absolutamente. Y en ese sentido, un poco va a entrar en la actividad, porque probablemente el cirujano de trauma tiene que tener cierta preparación dentro quirófano, dentro pabellón, ¿cierto? ¿Cuáles son como los desafíos de la personalidad del cirujano de trauma? Porque el paciente que llega con un trauma probablemente tiene cierto riesgo vital o alto riesgo vital. Es distinto un paciente que llega con un trauma a un paciente electivo que va a programarse para tal hora. Entonces, ¿cómo ves tú eso? Bueno, lo primero, entrando en el tema de la diferencia entre el electivo y el no electivo, como vemos nosotros, es que habitualmente el paciente que tiene un problema médico escoge a su médico. Claro. ¿Verdad? Yo tengo un problema de otorrino y escojo el otorrino que me va a ver, o así sucesivamente. Claro. Resulta que el paciente que tiene un trauma no puede escoger a su médico habitualmente, por la situación. Entonces, por eso es que yo siempre, en cada curso que hacemos y todo, digo como que el cirujano de trauma debe tener el deber de estar preparado de forma adecuada, porque el paciente víctima de trauma tiene el derecho de ser atendido de la mejor manera. Entonces, no por estar en una urgencia, yo soy cirujano de trauma. Y entrando en el tema propiamente de todos esos desafíos que el cirujano de trauma tiene que enfrentar, es primero la incertidumbre de no saber qué te va a entrar por esa puerta en una emergencia. Segundo, cuando ya el paciente está, y inclusive tú estás en quirófano, ir como buscando qué tipo de lesión pueda tener, porque puede ser desde una lesión que no comprometa el riesgo vital del paciente, que no ponga en riesgo la vida del paciente, a una gran lesión, una cava, una aorta, etcétera, que tú dices, aquí la cosa está seria. Y eso probablemente tú lo vas a ver en el momento que estás enfrentando directamente al paciente. Claro. Entonces, ahí es donde la preparación del cirujano de trauma es vital.
Y por eso es importante, porque finalmente la persona, el especialista, el cirujano que va a recibir a ese paciente, tiene que tener una preparación quizás con otra mirada. Así es. Con otra mirada. Y por eso la especialidad en cirugía de trauma es muy importante. Hoy, sobre todo, donde los números pareciera que van en ascenso, ¿no? Absolutamente. Es abismal. Y cuando tú extrapolas números de la Organización Mundial de la Salud, donde te dicen que cada 5 segundos muere alguien en el mundo por un evento traumático, que es la tercera causa de muerte a nivel mundial, luego de enfermedades cardiovasculares y cáncer en el mundo. O sea, imagínate, por encima de enfermedades infecciosas, HIV, etcétera, todas estas cosas. Entonces, tú dices que definitivamente esto es un problema de salud pública que hay que enfrentarlo y de la mejor manera, tanto como con políticas propias de Estado como educación. Es lo más importante. Antes de cambiar, así como hablar de cosas que la gente debería saber, hay unos enemigos en el trauma, ¿cierto? Hay 3 enemigos. Sí, yo siempre comento lo de los 3 enemigos porque es bien importante. Que son distintos a los enemigos del cirujano, ¿no? Claro. Quiero hacer un inciso acá. ¿Tú sabes cuáles son los 3 enemigos del cirujano, no? ¿Cuáles son? El primero es la sangre, obviamente. Claro, en una cirugía. La pus, claro, por tema de infección. Y el tercero, la lengua del compañero. ¿Sabías eso? No. Ahí te lo dejo. Bien. Ese es más peligroso. Entonces, cuando uno enfrenta a un paciente con trauma, yo siempre digo que hay básicamente 3 enemigos. El primer enemigo es el trauma propiamente dicho. No saber qué es lo que tiene ese paciente. Claro. ¿Ok? Y ahí gira un poco lo que habíamos hablado antes de la preparación, etcétera, tal. El segundo enemigo fundamental es el tiempo. Porque el paciente con trauma es tiempo dependiente. Lo que yo haga en un momento puede cambiar la probabilidad de supervivencia del paciente. El pronóstico. El pronóstico del paciente es poderosamente importante. ¿Y sabes cuál es el tercer enemigo? El cirujano propiamente dicho. Es decir, esa actitud que debe tener el cirujano de resiliencia sobre ese evento que muchas veces está fuera del área de confort, porque son momentos críticos donde tú tienes que tener esa resiliencia, esa capacidad de reaccionar a eso que está ocurriendo, no solamente desde el punto de vista emocional, sino también inclusive físico. Entonces, eso es importante. Entonces, esas 3 cosas hay que tenerlas arraigadas. Y es una preparación, yo creo, multidisciplinaria. Absoluto. Porque es el cirujano, pero además está el equipo de enfermería, está el equipo de paramédicos, está el equipo de medicina de urgencia. En el fondo, para la gente que nos está mirando y la comunidad, es todo el equipo que de forma sincrónica y sincronizada trabaja justamente para hacer que el paciente tenga todo el chance de vivir. Porque convengamos que un accidente y el trauma en general tiene alta mortalidad. Altísima. Y lo que estás diciendo es tan importante que quizás la cirugía de trauma es una de las pocas, por no decir la única, porque no se me viene a la mente, pero una de las pocas especialidades donde el tratamiento multidisciplinario es fundamental, lo que tú acabas de decir. O sea, todo el mundo, inclusive el tratamiento del trauma comienza, Ale, desde el mismo momento que ocurre el incidente. Porque comentábamos un poco que hay una frase que a mí me gusta mucho de medicina prehospitalaria que dice: la vida del enfermo depende de la mano del que hace la primera cura. Mira lo profundo de esto, ¿no? Es decir, que quien tú tienes al lado en un evento que no va a estar, que no sabes dónde va a ocurrir, quizás sea la primera persona que te va a ayudar realmente a salvar tu vida. Mira, qué interesante eso, porque ahora vamos a entrar en materia para las personas que nos están mirando, como para contarles un poco cuáles son como las medidas. Voy a ponerte en una situación. Voy conduciendo en mi vehículo, voy apresurado porque tengo que llegar, salí del turno, estoy tarde a un matrimonio, voy rápido y no me pongo el cinturón de seguridad porque entré acelerado al auto. Y además, como voy atrasado, quiero llegar pronto y voy acelerado. Voy a alta velocidad y como estoy atrasado, me están escribiendo al celular, me llegan mensajes, el celular se me cae, yo me agacho para tomarlo y no me di cuenta que el auto delante mío frenó súbitamente. Y choco con el auto. Esto puede sonar así como parte como una historia inventada, pero es
es real. O sea, son las historias que uno va rescatando de los accidentes y cómo suceden. Entonces, ¿te parece que vayamos como tocando un poco la cinemática del trauma? ¿Y qué es la cinemática? Todo lo que acabas de decir es la receta perfecta para una tremenda situación adversa de trauma. Y lo que tú dices es cierto, estas cosas suceden, no son nada irreales. No es una historia. No es una historia, eso sucede todos los días. Para nosotros, los cirujanos de trauma, la cinemática es importante. De hecho, cuando en el estricto término, la definición, es como ese estudio de todo lo que está en torno de cómo sucedió el incidente. Y eso puede tener una implicación en lo que tiene el paciente. ¿Te acuerdas que te dije que el paciente con trauma llega a la urgencia y uno tiene que empezar a ver qué fue lo que pasó? Y uno lo primero que hace es preguntar el mecanismo de trauma. ¿Qué fue lo que le pasó? Se cayó de altura, tuvo un accidente. Y cuando uno dice, el accidente, ¿cómo fue la colisión? ¿Fue frontal? ¿Fue lateral? ¿Fue posterior? ¿Fue volcamiento? Porque si yo te digo, por ejemplo, que él no tenía el cinturón de seguridad, que es una pregunta que uno hace, y el paciente hubo un volcamiento, lo primero que tengo que pensar yo es que el tipo tiene un traumatismo craneoencefálico porque su cabeza pegó al techo cuando dio la vuelta. Claro. Entonces ya ahí me voy dirigiendo apuntando a lo que probablemente tenga el paciente. Solo para darle un contexto, la cinemática, y en el fondo para que las personas que nos escuchan, está relacionada con la energía. Es decir, si un vehículo está yendo a más de 100 kilómetros por hora y choca y se detiene súbitamente, esa energía no se va a perder. Se transmite a la persona. Se transforma, como el concepto. Se transforma, exacto. Y la persona mantiene esa misma velocidad y sigue la misma dinámica de esa velocidad, y probablemente ahí vuelve a chocar, y cuando se detiene el cuerpo se transmite a los órganos, y ahí en algún minuto esa energía va hasta que se apaga. Así mismo es. Es decir, si uno piensa que choco el auto y estoy protegido, la cinemática está detrás que sigue la energía. Y eso que estás diciendo es tan importante, ahondando un poco en las profundidades, en que precisamente la energía cinética es masa por velocidad al cuadrado. Masa por velocidad. Y allí es importante la velocidad. A medida que una masa se desplaza y aumenta la velocidad, es al cuadrado. Es decir, que su crecimiento es exponencial. Cuando yo aumento mi velocidad, voy en un vehículo y voy a 100 kilómetros por hora versus a 150, la diferencia es importante, tremenda en ese tema de la energía cinética. Conceptos que son básicos que tú dices, bueno, ¿y eso qué tiene? Sí, claro, tiene que ver. Tiene que ver, exactamente. Entonces, pongámonos en escenarios. Impacto frontal. Persona sin cinturón de seguridad. ¿Qué es lo que le va a pasar al cuerpo ahí? ¿Cuáles son las posibles lesiones? Lo que tú dijiste, lo primero es el desplazamiento anterior, probablemente, hacia adelante de ese individuo que está... Si no tiene cinturón de seguridad y afortunadamente tiene un vehículo que tiene airbag, quizás los airbags se activen y puedan minimizar ese impacto de su torso, sobre el volante e inclusive de su cabeza sobre el vidrio. El parabrisas. Así que ese es el primer impacto. Tórax, cráneo cabeza, e inclusive los miembros inferiores que pegan por debajo del volante, ¿no? Depende de la posición. Depende de la posición. Súper importante entonces la posición del conductor. Sí. Hay gente que está acostumbrada a ir más acostada. Exactamente. Y lo más probable es que esa persona, si tiene un impacto frontal, el mecanismo vaya para abajo. Exactamente. Se vaya por debajo. Se vaya por debajo y tenga lesiones de lo que es extremidades para arriba. Y fíjate que todos esos aditamentos de seguridad que tienen los vehículos hoy en día deberían ser de rigor. Porque, por ejemplo, una de las cosas que es obligatorio que traen los vehículos es que el eje del volante, de la dirección, es fracturable. Porque antes ocurría que como era un eje rígido, imagínate tú el eje que va del volante a la transmisión. Claro. Ese salía y provocaba sendas lesiones sobre el paciente. Hoy en día eso se fragmenta. Entonces tenemos varios aditamentos de seguridad que nos pueden ayudar, pero sin embargo siguen siendo el problema. Que la persona haya, digamos, afincado en frenar. Claro. Porque el instinto básico es que tú frenas. Esa presión que tú estás haciendo, fractura de fémur. Claro. Por ejemplo. Entonces, tú vas analizando qué cosa puede haber ocurrido. Y eso está directamente relacionado a la velocidad. Por supuesto. Si tengo un impacto frontal a alta velocidad, lo más probable es que tenga lesiones importantes. Correcto. Si tengo un impacto frontal a una velocidad permitida, lo más probable es que las lesiones sean menores. Absolutamente. ¿Qué le pasa a la gente que tiene un impacto posterior?
El típico que estás tú detenido en un semáforo y viene un auto que no vio que tú estás detenido y te choca por atrás. Claro, eso es típico síndrome del latigazo. Es lo que te da. Y allí la importancia de, y esto para la audiencia que no es médica, es el ajuste adecuado del apoyacabeza que está atrás. Porque eso tiene que tener, muchas veces lo ponen bajito o creen que es para descansar. Eso no es para descansar. Eso es para amortiguar un impacto posterior, porque es lo primero que te ocurre. Claro. Y antes de que hubiera la ley de que todos los vehículos deben tener el apoyacabeza, habían sendas lesiones cervicales, porque el impacto que tú estás diciendo, el movimiento hacia atrás, producía lesiones cervicales importantes. Claro. Desde óseas hasta lesiones de carótida, imagínate. Arteriales de carótida por tracción de la carótida. Y dependía de la velocidad del auto de atrás. Depende de la velocidad del auto de atrás. Correcto. Impacto lateral. Impacto lateral. Voy cruzando a una velocidad estándar y un vehículo se atraviesa en la otra calle y me paga a un lado. Bueno, depende del lado, porque si vas cruzando y le da el lado del copiloto, probablemente sea el más agraviado. Y si te da a ti, obviamente, bueno, lesiones laterales, fracturas, etcétera, los brazos. A las personas que andan con mucha frecuencia con la ventanilla abajo y el brazo afuera, eso es grave. Súper grave. Uno no debe, mientras va manejando, tener el brazo... El vidrio abierto y la mano afuera. Y el brazo afuera. O sea, eso es una condición que debe evitarse porque cualquier cosa te puede ocurrir, sobre todo el impacto lateral. Fracturas de cadera. Fracturas de cadera. Porque te da fracturas de cadera, es muy frecuente eso ahí. El motociclista. Pobre. El motociclista tiene harta cinemática y es el más expuesto, yo creo. Absoluto. El motociclista, él es el parachoque. Claro. Su humanidad es el parachoque, es el que lleva todo el impacto. Y bueno, todo el mundo en YouTube ha visto N cantidad de videos de los motorizados como salen disparados de un lado a otro. De verdad que es el mecanismo. Por eso es que el casco y el aditamento que carguen debe ser fundamental en minimizar. No es que evita completo, pero sí minimiza un poco ese trauma. O sea, es decir, si yo salgo solo con un casco y tengo un accidente, lo más probable es que sea grave. Espérate, Alejandro. La gente se pone cascos de bicicleta para manejar motocicleta. Entonces, de paso tiene que ser un casco bueno. Es tu vida, es tu cerebro, es tu cráneo que está ahí. O sea, que tiene que ser un casco que realmente sea certificado en que tolere un impacto determinado. No cualquier casco. O sea, ahí tú mides qué tanto se quiere la gente. Pasemos a hablar como de una situación más del día a día. Y te voy a poner distintos escenarios como para orientar un poco a las personas y a la comunidad que nos escucha cómo actuar y en qué situaciones y de qué manera. ¿Te parece? Absoluto. Mira, soy conductor de vehículo, voy acompañado de un familiar y tengo un impacto frontal. Mediana energía, impacto frontal, iba con cinturón de seguridad y se me activaron todo el sistema de protección de airbag. Yo, como ocupante del vehículo, ¿cuáles son como las primeras medidas o los pasos? ¿Qué es lo que yo debería hacer? ¿Salir del vehículo? ¿Correr? ¿Acostarme en el piso, no moverme? ¿Qué es lo más recomendable? Fíjate, es interesante porque lo primero que tiene que tener en mente la persona que está consciente de lo que está ocurriendo, en este caso ponte tú que Dios te cuide, seas tú el que esté manejando y ocurre el incidente, es primero verificar si tu entorno es seguro. Tú sabes cuando tú vas en el avión que te explican todas las cosas, que no sé para qué te las explican, porque si el avión se cae eso no va a hacer mucho, pero te dicen, si hay una despresurización, póngase usted su máscara primero y después ayude a los demás. Eso se extrapola acá. Tú tienes que primero verificar que tú estés bien, verificar que tú estás activo, pues, y que cómo es la seguridad del entorno. Claro, ¿Por qué? Decir, porque podría estar en una autopista. Pues. Exacto. Si estás en una autopista, tú tienes que de alguna manera ver cómo salir de esa situación. O si hay un derrame de combustible. Tú hueles gasolina, benzina, y dices, ¿qué está pasando? Esto hay que salir de aquí inmediatamente. Lo segundo es verificar el entorno, las personas que están contigo y preguntar cómo están. Es decir, inmediatamente para hacer como un balance muy rápido de,
Porque puede ser que alguien esté inconsciente o no consciente. El nivel de conciencia. El nivel, claro, a ver, porque de hecho en triaje, que es la forma de evaluar los pacientes en situaciones así, extrahospitalarias, etcétera, tú le pides a la persona que camine. Tú le dices, los que puedan caminar pasen cuando son múltiples víctimas. Los que puedan caminar pasen de aquí para acá. Y ahí tú te das cuenta, quien puede caminar está mejor. El que no puede caminar está mal. Pero sin desviarnos un poco del asunto, yo veo la situación, cómo está, hago un conteo de qué es lo que está pasando y pido ayuda. Eso es poderosamente importante. Porque tú necesitas informar lo que está pasando. Y por ejemplo, aquí en Chile está el 131, que tú llamas al 131. Y una de las cosas importantes es que la gente en ese momento del calor de la situación, que no sabe lo que está pasando, que le parece que todo es un sueño, porque eso ocurre. Por el shock del accidente. Por el shock del accidente. Entonces no saben qué hacer. Y dice, estoy herido aquí, está mi esposa herida, ayúdenos. Entonces hay una cosa que se le olvida a la gente la mayoría de las veces. ¿Dónde estás? Claro. Porque vengan a ayudarme, pero vengan a ayudarme ¿para dónde? Es una de las cosas importantes. ¿Dónde estoy? Estoy en tal lugar para que la gente que pueda dispensar esa ayuda pueda llegar a donde estás dar tú. Una orientación, una ubicación. Una ubicación, exactamente. Y bueno, si te da el chance, dar algunos pormenores. Pues mira, hay una persona que está sangrando, hay una persona que no responde. Y entonces, para que, digamos que las fuerzas de seguridad que te van a ayudar en ese momento sepan más o menos el escenario, el contexto de lo que va a ocurrir. Ya, en el fondo, si hay un accidente y yo tengo cierta conciencia, evaluar en mi interior, ¿cierto? ¿Cómo estamos? Si tengo acompañantes o no. Claro. Si estoy solo, a lo mejor verificarme yo mismo. Exacto. Tratar de volver en sí para ubicarme donde estoy, porque probablemente en el momento del accidente uno tiene un periodo de amnesia transitoria. Y pedir ayuda. Absolutamente. Tomar el celular, pedir ayuda. Ok. Hay que bajarse del auto, hay que quedarse en el auto. ¿Qué es mejor? Eso depende de la situación. De la severidad del accidente. Porque si ves, por ejemplo, como te decía anteriormente, un derrame de combustible, que haya riesgo de incendio, inmediatamente tienes que salir del vehículo a un lugar seguro. En Europa hay una regulación de que si tú te accidentas por algún desperfecto mecánico del vehículo, no puedes salir del vehículo. Es decir, ninguno de los ocupantes puede salir. Inclusive te tienes que poner un chaleco especial que es obligatorio tenerlo, como reflectante, para que te puedan ver. Pero la premisa de la seguridad es importante. Si tú consideras que estás más seguro dentro del vehículo, permanece dentro del vehículo. Pero si consideras que es un evento de riesgo, tienes que salir del vehículo y sobre todo llevar a la gente que está contigo a un lugar seguro. Ok. Si yo presencio un accidente, yo estoy en la calle esperando cruzar una calle y de repente sucede que ocurre un accidente cerca mío. Mismo escenario, impacto frontal, 2 vehículos, hay ocupantes. ¿Qué es lo primero que debería hacer esa persona que presenció eso? Fíjate que técnicamente es lo mismo. Porque tú tienes que primero, antes de ayudar a alguien, establecer el área segura. Tú no te vas a exponer a que existan más lesionados tú por procurar una asistencia si es que no has considerado la seguridad del entorno. Y allí también es relativo que tú pidas ayuda inclusive de la manera más rápida. Yo todas las mañanas cuando voy al hospital escucho Bio la radio y entonces, ¿y qué es lo primero que los auditores diciendo? Hay un accidente en tal lado. Y enseguida se comunica. De alguna manera se establece una comunicación de que está ocurriendo algo en tiempo real en determinado área. Entonces, la comunicación es importante. Y después, si tú tienes algún tipo de conocimiento sobre cómo proceder ante eso, bueno, yo me paro y me bajo. Y tú tienes tus cosas para poder ayudar, ¿no? Ese es el otro punto, el último punto, es ver qué es lo que tienen las personas, en qué momento tú puedes ayudar. Si tienen un sangrado, si tú puedes controlar el sangrado. Eso es fundamental porque eso le va a cambiar la perspectiva. Probablemente también va a cambiar la distancia y accesibilidad a la que tengo acceso a atención. Exacto. Es decir, si estoy dentro de la ciudad, probablemente la atención de urgencia llegue más rápido. Así es. Pero si estoy un poco más lejos, estoy en ruta viajando a otra ciudad. Claro. Y ocurre un accidente. Y me gustaría que nos cuentes ese kit especial que está como diseñado para eventos traumáticos y asociados para el choque hemorrágico.
tú sabes que, y lo que tú dices es tan importante que antes de enseñarte lo del kit, hay un curso del Colegio Americano de Cirujanos que se llama Stop the Bleed, o sea, control del sangrado. Y te voy a explicar, o le voy a explicar a la audiencia, por qué se originó eso, que es un curso no para cirujanos, es un curso para el público en general. Con todos estos incidentes de los colegios en los colegios americanos, donde entraban unos tiradores y había gente herida, sangrando, ellos dijeron que, bueno, tenemos que hacer un kit especial para el control de la hemorragia, porque esa gente moría desangrada mientras que se daban las situaciones para lo que los entes de seguridad entraban, porque mientras había la zona caliente, el tiroteo estaba activo, obviamente no podían entrar a dispensar ayuda. ¿Y quién ayudaba a los heridos? El que tenía al lado, la persona que estaba al lado. ¿Y qué hacía? Hacía torniquete, control de la hemorragia y salvaba las vidas. O sea, en el fondo estamos hablando que una de las cosas por las cuales muere la gente es por sangrado. Absoluto. Por un sangrado masivo. Absoluto. La segunda causa de muerte inmediata en el paciente con trauma, o sea, que muere, en los pacientes que se van a morir, ¿de qué va a morir? 1, traumatismo craneoencefálico. Claro. 2, hemorragia. Hemorragia. Y esa es la lucha que nosotros tenemos. Una hemorragia que no ha sido posible controlar. Que no ha sido posible controlar. En tal sentido, entra el tema del kit, porque entonces yo digo, bueno, yo debo tener en mi vehículo algo que me ayude, pero no voy a tener un parche curita, no voy a tener antiespasmódico, analgésico, analgésico. No, ¿yo qué debo tener? Entonces, yo traje aquí así como... Esto es así como... No vengo preparado. No vengo preparado, pero sí estoy. Un kit que ustedes pueden tener en su vehículo. ¿Y qué tiene esto? Fíjense, hay cosas que son poderosamente interesantes. Tal y como lo establece el curso Stop the Bleed, lo primero que debo hacer yo es compresión de la herida. Si yo veo una herida que está sangrando, debo comprimir. Ya, entonces hagamos una estructura de un escenario. Exactamente. Una persona tiene un accidente cualquiera. Correcto. No delimitemos accidente de tránsito, ¿no? Tiene un accidente cualquiera que le produjo una hemorragia exsanguinante. Y yo estoy ahí casualmente y veo el suceso y estoy participando del suceso. Ya llamé al sistema de emergencia. Muy bien. Me dicen que viene en camino. Muy bien. Pero por mientras, ¿qué medidas podría tomar? Si yo tengo el kit con algunas cosas que puedo utilizar, lo primero que debo hacer es compresión del área sangrante. Y estamos hablando de lo que nosotros llamamos una hemorragia compresible, que es en miembros. En extremidades. Claro, porque en el abdomen no puedo comprimirla. Eso es otra historia. Claro. Pero si yo tengo una hemorragia, lo primero, inclusive puedo agarrar la ropa del paciente, fragmentos de ropa y hacer compresión. Claro. Y en los kits, por ejemplo, hay unos kits especiales, o sea, sin hacer publicidad, pero hay unos kits especiales que son vendas especiales para tú introducirlas dentro de la herida y hacer compresión. Esa es la primera etapa. Es la primera etapa. Compresión directa. Compresión directa. Es decir, uno encuentra una zona que está sangrando de forma activa en una extremidad, en un brazo, en una pierna. Yo la identifico y ojalá un kit. Y si no, alguna otra. La ropa del paciente. La ropa pongo sobre la zona sangrante. Así es. Y hago compresión directa. Mantengo apretado. Okay. Si eso cede y yo tengo de repente un vendaje, algo de esto, yo puedo vendar eso e inmediatamente el paciente llevarlo a la atención, a trasladar. ¿Okay? ¿Qué pasa si eso no funciona? Si eso no funciona, entonces yo necesito, de repente, si es que tengo un torniquete. El torniquete desde hace muchos años, al principio había sido una maravilla, pasó por su historia se satanizó un poco porque decía que no, que causaba mal, y ahora hoy en día es un instrumento extremadamente importante. Claro, ahí hay un mito que vamos a aprovechar ahora de desmitificar. Ajá. Que en algún minuto el torniquete estaba contraindicado y estaba proscrito. Exactamente. Pero era por el mal uso. Ahora se tiene más conocimiento. ¿Dónde puedo usar el torniquete? Lejos de una articulación, proximal a la lesión, porque de repente tú y yo sabemos que obviamente por lógica está acá, pero una persona que no sabe dónde ponerlo. Y darle la presión adecuada y sobre todo establecer el tiempo del torniquete. Ya, entonces, repitamos eso. Tengo una lesión en alguna parte de la extremidad. En el antebrazo, por ejemplo. Ya. Y entonces yo digo, tengo una lesión acá, ¿dónde debo colocar el torniquete? Nunca sobre la articulación, nunca, sino proximal a la lesión. Lo más próximo al cuerpo. Lo más proximal a la lesión. Digamos. Puede estar acá o puede estar acá, pero nunca en la articulación. Okay. La ventaja es que, bueno, conociendo anatomía, si yo tranco el flujo de una arteria que tengo acá, me va a ayudar sobre estas que están acá. Claro. Entonces, esos son conceptos que son básicos. E inclusive, Ale,
los miembros de seguridad hoy en día, todos los soldados americanos, además de todo el armamentario que cargan encima, cargan un torniquete para ellos. Claro. Y para uso. Inclusive, yo he estado en conversaciones acá con los miembros de seguridad, carabineros, PDI, que ellos tienen que tener un torniquete. Imagínate, los que están en el área y que pueden salvar la vida del paciente. Entonces, ese es el segundo punto. Después que no ha funcionado, por así decirlo, la compresión, entonces ponerle el torniquete. De hecho, el stop de Blee habla que si no sirve el torniquete, ponle otro. Pero difícilmente vas a tener dos. Claro. Con uno puede hacer. Ahora, si uno no tiene este torniquete, préstamelo un poquito. Claro. Si uno no tiene este torniquete, porque este torniquete está efectivamente confeccionado para el sangrado. Así es. Está preparado y está pensado en eso. Y para que no se afloje. Y además para que no se afloje, porque tiene un sistema que en el fondo me permite medir la compresión. Así es. ¿Cierto? Tiene una palanca. Una palanca que voy exactamente. ajustando, perfecto. Ya, si no lo tengo. Bueno, allí definitivamente tienes que apelar a cualquier cosa que tengas. Por ejemplo, el cinturón del individuo o cualquier cosa que te ayude a hacer una compresión. Inclusive, está establecido que tú agarras algo, inclusive la camisa, y agarras una rama y se la pones encima y le das vuelta de manera tal de que eso haga ese efecto de torniquete y te puede aliviar. No sería lo ideal en comparación con un dispositivo adecuadamente diseñado para eso. Y biocompatible, de paso. Y diseñado como tú muy bien lo dices, pero sí ayuda. Claro, en caso de que uno no tenga y esté en una situación crítica, hay algunas alternativas sobre eso. Ahora, probablemente, si bien el torniquete hoy en día está más presente, también tiene cierto tiempo. Correcto. Ya. ¿Cómo van los tiempos? Bueno, uno trata en lo posible de que sea el menor tiempo posible hasta que tú lleves ese paciente a el lugar correspondiente. Y el control de la hemorragia probablemente quirúrgico. Correctamente. Así como la premisa que hablamos un poco de trauma, todo trauma es quirúrgico hasta que no se demuestre lo contrario. Puede ser que el paciente necesite o no, pero lo que sí es cierto es que hay que parar la hemorragia porque el paciente muere si no hago control de la hemorragia. Tú sabes que hay un término que utilizamos mucho en cirugía de trauma muy frecuente en el abdomen, que es cerrar la llave. Lo decimos como a manera jocosa, hay que cerrarle la llave al paciente. Claro, la llave en este caso es de sangre. De alguna manera tú tienes que controlar el sangrado, ¿okay? Para que el paciente pueda vivir, porque si no, imagínate. Perfecto. Bueno, esto un poco está diseñado para cerrar una llave. Una vez, literal. Una vez que uno lo instala, empieza a cerrar la llave. Y empieza a cerrar para que haga un ajuste. Haga un ajuste completo y evite que siga fluyendo la sangre por el lugar correspondiente. Sí, esto es súper interesante. Hay que tenerlo como anotado dentro de las cosas que uno debería tener en el auto. Así es. En el auto y quizás en tu mochila. Si vas a una montaña a hacer deporte. El primer capítulo que fue un espectáculo de cirugía de montaña, perdón, de medicina de montaña. Yo sé que yo soy quirúrgico. De medicina de montaña. Entonces, claro, indispensable esto. Usted le puede salvar la vida a un paciente a no sé cuántos metros de altura. Perfecto. Mira, vayamos un poco cerrando esta conversación entonces. Sobre el actuar. Accidente de auto, yo estoy presente, yo soy el accidentado. Tratar de recuperar conciencia. Así es. Preguntarle cómo está el resto de las personas que están conmigo, de los ocupantes. Identificar si estoy en un momento seguro, en un sitio seguro, correcto, en un ambiente seguro, para definir si debo bajar o no. Si noto cierto peligro como zonas inflamables, el auto en llamas, un camión dado vuelta que va a estallar, ojalá desocuparse, siempre y cuando, porque va a depender de la energía también. Hay situaciones de alta energía que el auto queda más colapsado y no hay ni una posibilidad de bajar. Claro. Y tiene que ser extricado. Exactamente. Claro. Si yo veo, llamar, pedir ayuda, evitar meterme, porque sí, siempre sin tener como el resguardo de la seguridad de la escena. Correcto. Y si tengo sangrados dentro de un accidente, la primera medida, compresión directa, tratar de hacer un vendaje, y si no anda nada con eso, un torniquete. Así mismo es. Perfecto. Hagamos algunas conversaciones sobre las prevenciones de las lesiones y algunos consejos sobre cómo los conductores, sin entrar al final de la recomendación, pero algunas como prevenciones que te ha tocado a ti ver, como qué se pueden evitar. Tú sabes que cuando uno habla de accidentes de tránsito, hay dos momentos.
antes que ocurran y cuando ocurren. Acabas de hacer un resumen perfecto de lo que deberíamos hacer cuando ocurre el accidente. Pero antes, una cosa, aquel adagio popular de prevenir es lamentar. Entonces, prevenir antes de lamentar. Más vale prevenir que lamentar. Claro. Exacto, perdón. Más vale prevenir que lamentar. Prevenir no es lamentar. Al revés. Quedó claro. Yo tengo que definitivamente tomar en consideración ciertas medidas que me van a evitar el accidente. Y eso va desde las propias del vehículo, el mantenimiento, etcétera, que esté en buenas condiciones. Que yo, como conductor, esté en buenas condiciones. Claro. Cero alcohol, drogas, todas esas cosas. Que yo tenga una conducta adecuada. Por ejemplo, bueno, lamentablemente muchas veces somos víctimas del celular. Y comentábamos que hay estadísticas bien interesantes que perder la atención por un mensaje de texto 5 segundos, que uno vea el celular 5 segundos y despegue la mirada de la vía. 5 segundos a 80 kilómetros por hora, eso es el equivalente. Al leer un mensaje. Eso es un mensaje. Sí. Llega temprano, te estamos esperando. Claro. Imagínate el mensaje. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Te estamos esperando. Claro. Y eso equivaldría a, en tiempo, a 80 kilómetros por hora, decían, a pasar la longitud de un estadio de fútbol sin ver hacia adelante. Imagínate taparte los ojos, pero son muchos. O sea, bueno, imagínate tú, la piscina de 50 metros, por lo menos es mucho más de 50 metros. Sí, claro. Muchísimo más de 50 metros. Y más de 50 metros es la distancia mínima que tú requieres para frenar un vehículo a esa velocidad de 80 kilómetros por hora. Entonces, es como manejar con los ojos vendados. No estás viendo lo que está delante. Claro. Y ahí en ese momento pueden pasar Muchas cantidad de cosas. N cantidad de cosas. Entonces, súper importante eso. Aprovechando esto, yo creo que hay algunos mitos que tenemos que romper que son muy característicos que uno lo va escuchando. ¿Te parece hablar de algunos? Claro. Por ejemplo, hablando del sí en trauma. Porque de repente el trauma no está considerado como una enfermedad. Uno como que escucha un accidente, un politrauma, un trauma, y es como una situación fortuita. Porque el trauma no es una enfermedad. ¿Qué opinas? Eso lo hemos discutido mucho y sobre todo en todos los congresos que nos sentamos y conversamos, la gente que hacemos esto, que se ha llegado al acuerdo definitivamente que es falso creer que, si bien es cierto, es un evento impredecible, porque puede ocurrir en cualquier momento, pero tiene que ser visto como una enfermedad porque tiene una historia natural. Tiene prevención, tiene tratamiento, como decir, primario, secundario, tiene todo. Tiene una etiología. Tiene todos los componentes de una verdadera enfermedad. Por lo tanto, hoy en día tiene que verse al trauma como una enfermedad. Eso está súper claro. O sea, el trauma hoy en día tiene que ser reconocido como una enfermedad porque además está dentro del ranking de causas de muerte. Tiene un impacto epidemiológico importante. Tiene una connotación social importante. Imagínate. Tiene que ver con, si tú comparas un infarto con un trauma, pues tienen historia, tienen una razón de una etiología, como tú dices, de que ocurrió. Tienen hasta una fase de rehabilitación, exactamente igual. Entonces, es importante. Otro, te va a gustar, que uno lo escucha. Los cinturones de seguridad producen más daño y por eso no me los pongo. El uso del cinturón es tan importante y la gente lo ha internalizado, por lo menos los que venden autos, que no sé si te has dado cuenta que hoy en día hay unos autos que no arrancan, si no tienes el cinturón puesto, si no pones el cinturón, o no dejan de pitar. Tal cual. Entonces, imagínate tú que tienen que ponernos eso para que lo utilicemos. Obviamente, sí es cierto de que existen algunas consecuencias del uso del cinturón de seguridad. De hecho, nosotros vemos algún tipo de lesiones, pero las lesiones son potencialmente menor, es decir, el prejuicio es potencialmente menor en relación al beneficio que es utilizar cinturón de seguridad. Definitivamente va a cambiar el pronóstico de utilizar o no cinturón de seguridad. ¿Te acuerdas cuando hablábamos al principio? En la mecánica. La cinemática. La cinemática. Que yo no tengo cinturón, me volteo, pego la cabeza de todos lados, giro por todos lados a estar en un solo sitio fijo. Entonces, es un ejemplo. Y otra cosa súper importante, y a lo mejor uno no lo tiene tan consciente, y vale la pena decirlo, que todos los que están habitando dentro del auto tienen que ir con cinturón de seguridad. ¿Cierto?
Porque habitualmente pasa que el conductor va con el cinturón, a veces el copiloto, ojalá siempre, pero los de atrás andan tranquilos. Sí. Y la verdad es que uno sabe que por la misma cinemática, la mortalidad y el riesgo de ese momento del accidente también lo van a dar los ocupantes, porque se convierte que no van sujetos. Por supuesto. Porque se convierten en masas. En masas que van golpeando a todos. Así mismo es. Son 80, 70 kilos que llega adelante y golpea al pasajero que estaba con cinturón. Lo que acabas de decir es extremadamente importante. Tiene que todo el mundo tener su fijación. Fíjate que hasta los niños. Hay una regulación interesante. ¿Cómo debe ir la silla de los bebés? No debe ir adelante, debe ir atrás, debe ir al revés, debe tener su fijación. O sea, la posición. La posición. A propósito, tenemos un capítulo solo de eso. Interesante. Me lo voy a ver seguro que sí. Está muy bueno. Entonces, mito número 2. ¿Los cinturones hacen más daño, por eso no lo pongo? Eso es falso. Falso. Completamente. Te va a evitar morir. Absolutamente. Por supuesto. Quizás puedes tener algún tipo de lesiones leves, una fractura, unas contusiones, claro. Pero... Erosiones. Pero es menor a... Absoluto. Ya, la tercera. A mí nunca me va a pasar. Yo conduzco tan bien, llevo años conduciendo, conduzco desde los 10 años y la verdad es que siempre ando tranquilo, a mí nunca me va a pasar. Sí. Eso es un mito enorme que tenemos todos en la cabeza. Cuando tú dices, por ejemplo, esto no me puede estar pasando a mí. Sí, te está pasando o te puede pasar. Y eso es poderosamente importante. Una de las cosas es que el trauma no respeta absolutamente nada. Puede ser cualquier persona víctima de trauma. Y ese va al cuarto mito. El trauma es solo para gente ya mayor, gente de tercera edad, gente que ya no ve, no se mueve tan bien. Claro. Sí, hay un trauma específico de las edades extremas. Trauma específico de niños, trauma específico de adultos mayores, como tú lo acabas de decir, caídas, etc. Pero resulta que el trauma es más frecuente estadísticamente de 5 a 44 años de edad. Es decir, personas jóvenes en ese rango productivo. Entonces, definitivamente es un mito de que solamente es para los extremos. Es gente joven que sufre el trauma. Las estadísticas son así de fuertes. Absolutamente. El mayor grupo etario que sufre trauma es gente que está en ese rango de edad. En ese rango. Entre los 20 a los 30, 40 años. Así es. Lo más frecuente. Así es. Efectivamente pueden haber pacientes de tercera edad que tienen otro tipo de trauma. Fracturas de cadera, caídas de altura. Correctamente. Pero el trauma que mata es el trauma de accidente. De accidente o de lesiones producto de arma de fuego, arma blanca, etcétera, todas esas cosas. Bien, mira, cerremos ya esta conversación y quedémonos con algunas recomendaciones. Ya fuimos tocando algunas. Dijimos la seguridad del vehículo. Absoluto. Dijimos no conducir con alcohol ni drogas. Otra, sobre el tipo de conducción. Definitivamente uno tiene que ser un conductor un poco más activo. Es decir, estar cónsono a lo que está ocurriendo en tu entorno. Ser un poco más agresivo en el buen sentido de la palabra, ¿no? De estar muy pendiente, estar alerta. Como en defensa personal se dice naranja, que tú tienes que estar como siempre viendo la situación de qué es lo que está ocurriendo. Porque muchas veces, a pesar de que tú puedas tener, por ejemplo, todo tu vehículo en orden, tú puedas utilizar el cinturón de seguridad, tú puedas tener una condición, sin distracción, una conducción sin distracción, pero resulta que es un tercero el que no está cumpliendo con eso y te llega. Entonces, digamos que de alguna manera, si tú tienes una conducción un poco más activa del entorno... Y a la defensiva. Eso es importante, Ale. Qué bueno que hiciste ese término porque es importantísimo. A la defensiva, tú quizás puedes prever cualquier situación y evitarla. Entonces, por eso es que debe ser así. Y la última, que es súper importante decirlo dentro de las recomendaciones así concretas, el uso de celulares. Sí. Yo creo que todos hemos sido... hay que hacer mea culpa. Sí, claro. O sea, tener el celular, pero yo creo que la mejor manera es poner el celular en un lugar que tú no lo puedas tocar.
O sea, ya, porque ya es suficiente que ahora todos los vehículos traen Bluetooth, Apple CarPlay. Todo. Entonces la gente cree que inclusive una conversación telefónica te puede a ti distraer. Si la conversación es emotiva, te están dando una noticia de que tú estás manejando, por eso que es importante cuando uno da una noticia, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? Exactamente, porque si estás manejando, yo te digo, mira, pasó esto. Ya de esa manera es importante. Imagínate tú teniéndola a la mano y tratando de manipularlo. Entonces, claro, yo creo tratando de leer el mensaje, tratando de responder el mensaje. Eso. Entonces yo creo que eso tiene que estar en un lugar que tú no lo toques, porque la tentación te va a llevar a ver. Sí, suena el celular y tú ves. Entonces eso tiene que estar en un lugar que tú no lo toques. De hecho, hay unas aplicaciones ahora que te leen los mensajes. Sí, claro. Creo que WhatsApp, no sé si te lee el mensaje que te está llegando. Bueno, eso depende del mensaje que te lo esté mandando y con quién estés, ¿no? Sí, también claro. Te puede... Claro, depende del mensaje. Claro, depende del mensaje. Y claro, ahora los autos también vienen con ciertas seguridades como para leerte el mensaje o darte notificaciones. Sí, así es. Pablo, te quiero agradecer por participar de este capítulo. La verdad es que es muy importante lo que acabamos de conversar. Y antes de hablar de las redes, antes de darte el regalo que te tenemos preparado, quiero que me digas bien brevemente, ¿cuál es el desarrollo así como en los próximos años de la cirugía de trauma? Y yo sé que estás trabajando en un proyecto que está casi listo o al menos está a punto de estrenarse. Sí. Mira, la cirugía de trauma ha tenido unos avances espectaculares. De hecho, mi llegada a Chile me hizo ver cosas que yo, por temas recursos, etcétera, no disponía. Y de verdad que nosotros, por ejemplo, en el Hospital Sotero del Río, estamos haciendo un tratamiento, pero de vanguardia del paciente con trauma. Contando con todos esas digamos que materiales que habitualmente no teníamos, como es, por ejemplo, protocolos de transfusión masiva con posibilidad de tú tener cantidades de sangre adecuadas, angioembolización, tomografía en el paciente con trauma aún inestable, laparoscopia y trauma, es decir, increíble. O sea, y todavía para de contar todas las cosas que se vienen cambiando con respecto al trauma. O sea, que es una especialidad de mucho dinamismo y de mucho cambio. Y que viene harto desarrollo. Y que viene mucho desarrollo, exactamente. Y ese desarrollo va de la mano de la educación. Nosotros tenemos que educar a todo nivel a los pacientes, a los que atienden los pacientes. Tú sabes que hay una cuestión de cultura financiera y valga la extrapolación, ¿no? Que dice que tú tienes que tener un negocio que a ti te dé dinero aun cuando estés durmiendo. Claro, no estés en él. No estés en él, que tú no tienes que estar para que él produzca. Yo siento que la educación debe ser así. Si yo soy un profesor y yo sé dispensar educación, yo debo buscar la manera de que la educación siga llegando aún cuando yo no esté. Que sea constante. ¿Por qué? Porque eso va a salvar vidas. Eso es lo que va a determinar. Y nuestro proyecto de educación y trauma, precisamente es eso, una plataforma que va a brindar pues, cursos y conocimiento a personas de distinto nivel en medicina que atienden trauma. Desde estudiantes de medicina hasta especialistas, ¿no? Claro. Van a haber varios cursos. Y eso es lo que estamos apostando. Estamos apostando... Acuérdate que operar se aprende operando, como dicen por ahí. Sin embargo, hay un bagaje, una base teórica que debe estar presente siempre y que hay que tenerla disponible. Y eso es lo que nosotros queremos. Que la gente tenga disponible ese basamento teórico para después entonces ir a un procedimiento práctico, porque hay cosas que tú tienes que enseñarle allí de la mano. Claro, y que esté accesible. Y que sea accesible, exactamente, que esté allí dispuesto. Y estructurado. Muchas veces proveer información es importante. De repente está alguien que no tenga mucha experiencia de un procedimiento, sabe lo que tiene que hacer y de repente busca en un lugar, dice, déjame verificar un momento cuáles son los pasos para hacer una traqueostomía, por ejemplo. Entonces, aquí está. Entonces, refresca y dice, bueno, aquí está. Entonces, ahora voy a hacerlo. ¿Quién se beneficia? El paciente. Perfecto. Porque es así. Muy, muy buen proyecto. Sí, espero que tenga impacto. Dani, entonces, vamos a dar las redes sociales del Dr. Ottolino. ¿Cómo lo encuentran? Pueden encontrarlo en su Instagram, @Pablo Ottolino, y en su cuenta, @edutrauma. Además, en su sitio web, edutrauma.net, y canal de YouTube, @Pablo Ottolino.
Tú tienes harto contenido, ¿eh? De educación. Sí, me gusta. De educación para la gente de salud. Sí, me gusta muchísimo. Sí, me gusta. Oye, Pablo, muchas gracias. Y como es tradición también en nuestro podcast, te tenemos un regalo. Gracias a los amigos, gracias. De Notofagus, te tenemos un terrario. Uy, qué interesante. Qué maravilla, ¿no? Un terrario, ¿tú lo conocías o no? O sea, había visto, pero no. Sí. Esto es interesante. Esto es el propio ecosistema. A nosotros nos gusta justamente el terrario por lo mismo, que se genera un ecosistema que se mantiene solo. Que requiere poco cuidado y se autosustenta. Qué lindo, de verdad que sí. Esto es de verdad que un honor. Para mí ha sido un privilegio estar aquí contigo, Ale. Siempre lo quise estar desde el primer día que me invitaste. Claro. Oye, mira, antes de agradecerme, esto tiene un significado. Dani, ¿qué es el terrario hoy día para nosotros? Cada episodio es una semilla que plantamos juntos en el campo de la salud y la sabiduría. Agradezco tu contribución esencial. Te regalamos un terrario como muestra de gratitud. Cultivemos juntos en Segunda Opinión con el Dr. Ferre. Hermoso. Cada una de estas cosas, esto que hacemos, eso que haces tú va aportando. Eso es correcto. Va aportando de a poco. No, me parece hermoso, de verdad que sí, y tremendo detalle, Ale, de verdad que sí. Bueno, como estaba haciendo antes, agradecerte infinitamente a ti, a tu equipo maravilloso de gente que hace esto posible, porque sé que tú eres la cabeza, pero tienes a tanta gente que está produciendo y esto es maravilloso, que esto va a tener un impacto. ¿Y sabes qué? Esto va de la mano al lema que nosotros hemos planteado desde hace mucho tiempo, que es enseñar a salvar vidas. Y tú estás haciendo eso, porque todos tus invitados acá hacen un aporte basado pues, en tu estructura, que tiene que dejar algo. Tú sabes que la gente, más allá de enseñarle, lo importante es cómo tú le haces sentir. Eso es lo que queda. Eso es súper importante. ¿Cómo tú le haces sentir? Y lo que nosotros justo con el proyecto lo que queremos es los conceptos difíciles de medicina, dejarlos en simple para que las personas lo logren asimilar y entender. Así es. Oye, muchas gracias y de nuevo un agradecimiento. Antes de irnos, ¿cuáles son nuestras redes, Dani? No dejes de escucharnos en YouTube y Spotify, @segundaopinión.drferre. Y seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok, @segundaopinión.drferre. Pablo, de nuevo muchas gracias y agradezco a toda nuestra comunidad por seguirnos. Acuérdense de compartir este episodio a la gente que le va a ser útil. Suscríbanse porque hay otros episodios más igual de buenos y denle like y comenten porque es súper importante. Importantísimo. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti. Y gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta la próxima.